Esto revolucionará la educación. Ninguna predicción ha sido más recurrente e incorrecta como esta. En 1922, fue Thomas Edison quien declaró que las películas están destinadas a revolucionar nuestro sistema de educación y en unos pocos años va a suplantar en su mayoría, si no enteramente, el uso de libros de texto. Sí, ¿y saben cómo terminó eso? Para los 1930 pasó lo mismo con la radio. La idea era que pudieras llevar a los expertos directamente a las aulas, mejorando la calidad de la educación para más estudiantes a un costo menor. Y eso significa que se requerirían profesores con menos experiencia, un tema en común a todas las propuestas revoluciones en la educación, como la televisión educativa en los 1950 y 60. Se realizaron estudios para determinar si los estudiantes preferían ver una clase en vivo o sentarse en una habitación adyacente donde la misma clase se estaba transmitiendo por televisión de circuito cerrado. ¿Qué preferirías? En los 80 no había discusión. Las computadoras eran la solución revolucionaria para los males en la educación. Eran audiovisuales, interactivas, y podían ser programadas para hacer casi cualquier cosa que quieras. Bueno, por el momento podían correr Oregon Trail, pero su potencial era obvio. Los investigadores sospechaban que si podían enseñarles a programar a los niños, por ejemplo, a mover a una tortuga, por la pantalla, sus habilidades de razonamiento de procesos mejorarían. Entonces, ¿cómo les fue? Bueno, los estudiantes mejoraron programando a la tortuga, pero sus capacidades de razonamiento no fueron afectadas. Incluso para los 90 no habíamos aprendido del fracaso de nuestras predicciones pasadas y, cito, el uso de videodiscos en la instrucción de las clases está aumentando cada año y promete revolucionar lo que pasará en el aula del mañana. ¿Videodiscos? Sí, esas cosas que parecen CDs gigantes. ¿Se acuerdan de cuando revolucionaron la educación? Hoy en día hay un montón de cosas listas para revolucionar la educación como smartboards, smartphones, tablets, y calle, eso sería curso en línea masivo y abierto, SEMA, y algunos creen que nos acercamos a una máquina de enseñanza universal, una computadora tan rápida y bien programada que es básicamente como tener a tu propio tutor personal en una máquina. Un estudiante podría tener clases bien estructuradas, a su propio ritmo, recibiendo respuestas inmediatas y personales, y todo, sin la interferencia de un caro profesor. ¿Suena familiar? En los últimos 100 años, muchas áreas de la vida han sido revolucionadas, pero la educación no es una de ellas. En la mayoría de los casos, un solo profesor le enseña a un grupo de estudiantes. Así no es como se ve una revolución. Algunos le echarán la culpa de esta situación a la inercia de nuestras instituciones. Es demasiado difícil conseguir una enorme burocracia para cambiar, pero creo que la razón por la cual la tecnología no ha revolucionado la educación es algo más. Algo que llega al verdadero corazón de lo que es la educación. Consideremos el proceso de aprender. Digamos que se quiere enseñar cómo bombea sangre, un corazón humano. ¿Qué te resulta más efectivo? ¿Esta animación con narración o estas imágenes quietas con texto? Obviamente la animación es mejor. Muestra exactamente lo que hace el corazón. Por décadas, investigación sobre la educación se basaba en preguntas como esta. ¿Un video promueve el aprendizaje mejor o un libro? ¿Son las clases en vivo más efectivas que las televisadas? ¿La animación es mejor que las imágenes quietas? En todos los estudios bien controlados, el resultado no muestra diferencias significativas. Esto es, si el contenido es equivalente entre los dos procedimientos, los resultados son los mismos con todos los medios diferentes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que algo, que parece tan poderoso como la animación, sea tan efectivo como gráficos quietos? Bueno, para empezar, las animaciones son efímeras, por lo que uno puede perderse datos. Además, como las cosas están animadas, uno no tiene que imaginarse cómo se mueven las diferentes pastes, entonces no se tiene que invertir tanto esfuerzo, lo que ayuda a memorizar. De hecho, algunas veces los gráficos son mejores que las animaciones. Y yo creo que esto apunta a un aspecto realmente fundamental de la educación que es, no importa qué pasa alrededor del que está aprendiendo, no estamos limitados por las experiencias que podemos darles a los estudiantes. Lo que limita al aprendizaje es lo que puede pasar adentro de la cabeza del estudiante. Ahí es donde ocurre la parte más importante del proceso de aprender. No hay tecnología superior. Los investigadores gastan tanto tiempo debatiendo si un medio o tecnología es mejor que otra, la cual fallaron en investigar exactamente cómo usar la tecnología para promover pensamientos con sentido. Entonces, la pregunta realmente es, ¿qué experiencias promueven la clase de pensamiento que es requerido para aprender? Actualmente, se está investigando y estamos descubriendo cosas bastante importantes. Parecerá obvio, pero resulta que aprender con palabras e imágenes juntas, así sea animación y
narración o imágenes quietas y texto, funciona mejor que palabras solas. También se ve que cualquier cosa extraña necesita ser eliminada de la lección. Por ejemplo, el texto en pantalla compite con lo visual, por lo que los resultados son mejores cuando se omiten que cuando están presentes. Ahora que sabemos cómo hacer videos educativos, y cualquier experiencia puede ser simulada en un video, YouTube debe ser la plataforma que revolucionará la educación. El número de videos educativos en YouTube crece cada día. Entonces, ¿por qué necesitamos profesores? Bueno, si piensas que la función de un profesor es transmitir información de su cabeza a la de sus estudiantes, entonces tienes razón, son obsoletos. Es decir, probablemente te imaginas un aula en la que un profesor está escupiendo datos a un ritmo que es apropiado para un estudiante, demasiado rápido para la mitad y muy lento para el resto. Afortunadamente, el rol fundamental de los profesores no es informar, es guiar el proceso social de aprender. El trabajo de un profesor es inspirar, desafiar, emocionar a sus estudiantes por querer aprender. Sí, además explican, demuestran y presentan cosas. Pero fundamentalmente eso se va del objetivo. Lo más importante que hace un profesor es hacer que cada estudiante se sienta importante, hacer que se sientan responsables de aprender. Todo esto no es para decir que la tecnología no ha tenido un impacto en la educación. Los profesores y los estudiantes trabajan y se comunican por medio de las computadoras, y los videos se utilizan tanto adentro como afuera de las aulas. Pero todo esto es mejor caracterizado como una evolución, no una revolución. La fundación de la educación sigue estando basada en la interacción social entre profesores y alumnos. Por revolucionarias que parezca cada nueva tecnología, como las películas, las computadoras o los smartboards, lo que realmente importa es lo que ocurre dentro de la cabeza del alumno, y hacer que un alumno piense parece ser mejor conseguido en un ambiente social con otros estudiantes y un profesor que se preocupa